El nordeste de Segovia alberga algunos de los parajes más atractivos de la península ibérica. Dos de los más conocidos son los cañones esculpidos en el terreno por los ríos que conforman paisajes sorprendentes. Son los conocidos como las hoces del Duratón y las hoces del Riaza. Sin embargo, en esta misma comarca existen también pequeños lugares que por sus particularidades especiales sorprenden al viajero. Espacios que ofrecen la tranquilidad de los lugares poco explorados, de los auténticos ecosistemas que la presencia del ser humano apenas ha alterado. Son conjuntos naturales marcados por su vegetación. Hayedos, encinares, enebrales, rincones de la península ibérica que se abren al visitante, ofreciendo características inéditas dentro de la flora y la fauna del continente europeo. Una de las mejores formas de iniciar la visita a estos lugares es comenzando por el subsuelo. La cueva de los Enebralejos, situada a las proximidades de Pradena, fue descubierta a los años 80 por un grupo de espeleólogos y tiene más de 3,5 kilómetros de longitud. Esta cueva es importante desde el punto de vista geológico porque tiene una gran variedad de formaciones y sobre todo presenta gran cantidad o gran variedad de colores, debido a la presencia de distintos minerales por encima del techo de las galerías. Lo recoge el agua y va tiñendo la piedra caliza de distintos colores. Los colores rojizos, por ejemplo, indican presencia de óxido de hierro, los negros y los grises azulados indican presencia de zinc y manganeso, y los blancos muy puros presencia de calcita. Y desde el punto de vista histórico, bueno, esta cueva es interesante porque se ha excavado, se ha estudiado una necrópolis de hace unos 4.000 años, entre el 2120 y 1850 a.C. Es decir, estaríamos hablando del Calcolítico, bronce antiguo. En esta cueva lo que se hacía era enterrar a los muertos. Se han excavado también en superficie y se ha encontrado un poblado, la existencia de un poblado. La gente vivía en superficie en esta época y para enterrar a sus muertos bajaba a la cueva. Esta cueva, además de las visitas guiadas por ella, también incluye la visita guiada al poblado. Se ha reconstruido un poblado también calcolítico para representar o reproducir la vida de esta gente hace unos 4.000 años. Está orientada sobre todo a colegios, aunque también se recomienda pues a familias para que, bueno, pues sobre todo sus hijos pues puedan ver cómo se vivía, cómo era el modo de vida de esta gente. Otra de las actividades que se hace en esta cueva es la realización de un taller. En concreto, últimamente estamos realizando flechas. Esto se hace con colegios, y también se oferta la visita a los acebos, al bosque de acebos, que es uno de los más importantes de esta zona de España. El acebal de Pradena, cercano a las grutas, ha servido desde hace milenios como lugar de extracción de materia prima para sus habitantes y para la construcción en zonas lejanas, en unos tiempos en los que los transportes y los caminos eran rudimentarios. Los acebos ahora mismo, al estar tan protegidos, pues no tienen ninguna explotación, porque anteriormente pues autorizaban a dar unas cortas para en Navidades llevar unos ramos, pues los llevaban a la Plaza Mayor de Madrid cuando estaban en flor con la bola roja, pues para venderlos. Y utilidad no tiene ninguna más. Lo único, una anécdota que yo no sé si existirá algún documento, que la madera de acebo del acebal de Pradena se utilizó para hacer las ventanas del Palacio Real de Madrid. Las excelentes condiciones geográficas que se dan en algunas de estas zonas de la comarca del nordeste de Segovia han hecho posible la pervivencia de diversas especies vegetales más propias de climas atlánticos. Nos encontramos a 1.700, 1.800 metros de altura en lo que en la zona se conoce como el acebal de Becerril. Curiosamente no hay acebos. Esta zona, quizá el árbol emblemático es el tejo. Es uno de las poquísimas zonas donde quedan tejos, incluso centenarios, porque se les ve muy viejos, muy ancianos.
El tejo es un árbol que tuvo mucha importancia en la época celta, era el árbol sagrado de los celtas, lo utilizaban para muchos de sus ritos. Es un árbol venenoso, excepto la excrescencia carnosa de sus semillas, y se ha utilizado con cierta frecuencia tanto en ritos de suicidios como la propia semilla para la alimentación. La permanencia de estos ejemplares hace que la riqueza y la abundancia de otro tipo de plantas convivan entre estos bosques segovianos. En el hayedo de Río Frío abundan numerosos tipos de setas o especies como el mostajo, una variedad que en otoño aporta una gran diversidad de colorido a la sierra. Junto con el hayedo de Montejo y el de Madrid, la Comunidad de Madrid y Cantalojas de Guadalajara, es el hayedo más meridional de la península ibérica y uno de los más meridionales de Europa. Eso significa que no existen al sur más hayas en toda Europa, con lo cual de ahí la importancia de este entorno o paraje natural por su importancia ecológica, no solo por las especies que habitan aquí, sino porque demuestran ser un relicto, un bosque relíctico de otras épocas en las que en la península ibérica se extendían estos bosques en mayor medida, porque llovía más y porque la climatología era más suave de la actual. Además de la variedad de plantas que se encuentran en estos pequeños ecosistemas, la extensión de los bosques es, en ocasiones, excepcional, debido igualmente a las peculiares condiciones geográficas y climatológicas. Ahora estamos en la población de Casla, donde se encuentra un sabinar muy extenso, uno de los más extensos de probablemente la península ibérica y por supuesto del nordeste de Segovia, que abarca las poblaciones de Casla, Prádena, Arcones. Es muy extenso y justo nos encontramos en este momento en el límite superior de este sabinar. Por eso encontramos sabinas de más tamaño, puesto que la zona es un poco más húmeda y mejor suelo, y la encontramos mezclada con otro árbol que también forma límites entre el robledal y el encinar, que es el quejigo. Nos encontramos justo en la zona límite entonces entre el robledal y la zona más seca del Castilla, que es la sabina. ¿Por qué está aquí con la humedad que hay? Pues porque además el suelo es un suelo muy calizo, entonces el agua, aunque llueve bastante, se filtra, y en verano las condiciones son de gran sequía, con lo cual encuentra menos competencia que en otros lugares donde el suelo es más húmedo. La historia también ha jugado un papel importante en el desarrollo o en la desaparición de determinadas especies arbóreas. Un buen ejemplo de pervivencia es el del sabinar de Ornuez, también conocido como enebral de Ornuez, pues en la comarca se llama enebro a la subespecie albar de la sabina. La sabina albar es una especie, es un relicto de la era terciaria, que quedan muy pocos lugares donde viva este ejemplar, concretamente en la península ibérica, en la zona centro y este, sur de Francia y en el Atlas marroquí. Es una especie que tuvo muchos usos en el pasado, en la Edad Media y en época antigua. Se utilizó mucho su madera como combustible, es muy aromática y muy duradera, y también porque es imputrescible. Se utilizaba para brocales de pozo, para todo tipo de construcciones, pero especialmente en aquellos lugares húmedos porque no se pudre esta madera. De hecho, todavía hay pozos construidos los brocales de la Edad Media que conservan la madera sin que se pudra, y eso que ha estado todo el tiempo en zona húmeda. La abundancia de encinares iba ligada igualmente a la economía local. En el encinar de Saldaña se cobijaba el ganado vacuno para dormir, se colocaban cercas o cuarterones de encina a encina y se encerraban incluso más de un centenar de vacas. Los niños también participaban de las actividades de sus mayores. Los niños a jugar aquí en encinar, de chicos, coger el fruto, la bellota, en el mes de noviembre, se venía uno de cada casa, 10 venían con varas para variarlas, los demás a cogerlas. Se echaban en sacos
Y luego por la tarde se echaban en un montón y se medían, se repartían entre todos los vecinos. La pervivencia de algunos de estos pequeños ecosistemas ha estado ligada a menudo al interés humano por mantener el entorno. En otras ocasiones, como es el caso del encinar de Cerezo de Abajo, ha sido precisamente la falta de explotación intensiva por parte del ser humano lo que ha hecho que estas encinas alcancen varios siglos de antigüedad. Este encinar ha sido sometido a una gran presión ganadera y una gran presión humana porque se ha utilizado para alimentación de ganado y para uso de leña de hogar. A medida que los tiempos han ido cambiando y la población de Cerezo ha ido bajando en número de personas, la presión sobre el encinar se ha ido disminuyendo poco a poco porque hoy día hay otras energías que se utilizan no tanto como la leña, ¿no? Como es el gasoil o como es otras fuentes de energía. Los aprovechamientos naturales se prolongaron más allá de los bosques y encontraron en algunos inhóspitos y escarpados lugares la clave para la extracción de materias primas. Tal es el caso del glaciar de la Pinilla. Una de las costumbres o tradiciones que se oye comentar por las personas de mayor edad en la localidad de Riaza es que en las épocas en las que nevaba más, hace 50 años, no había costumbre o no había hielo para poder conservar medicaciones o incluso para poder refrescar bebidas que ya empezaban a utilizar los veraneantes de Madrid, porque era cuando se iniciaba esta comarca en el mundo del turismo. Y subían con caballerías para recoger hielos del circo glaciar y lo bajaban cubierto entre paja para evitar que se derritiera en el camino y poderlo conservar siempre escondido bajo tierra durante el fin de semana al menos, para que los de Madrid pudieran tomar el vermú. La situación privilegiada de la comarca del nordeste de Segovia, a una hora escasa de Madrid y muy bien comunicada a través de la Nacional 1, facilita la llegada desde el centro de la gran ciudad hasta lugares donde descansar y tomar un tiempo para uno mismo, en medio de unos entornos únicos en el centro de la península. Pues nos encontramos en el mirador de Peñas Llanas, que está ubicado en la ermita de Ontanares, en la localidad de Riaza, en la provincia de Segovia. En este mirador podemos observar una vista panorámica de uno de los robledales más grandes de España y el más grande de toda la provincia de Segovia, además de una vista panorámica sobre los pueblos rojos y negros de la provincia, uno de los encantos más importantes de esta comarca. Este paraje se utiliza principalmente para uso recreativo de familias que vienen de las ciudades agobiadas por su entorno. Aquí se relajan, hacen unas chuletitas, que es la costumbre, y luego en la sombra pues una siesta que viene muy bien, sobre todo en verano, huyendo de las calores de Madrid. La comarca del nordeste de Segovia alberga las hoces del Riaza y del Duratón, pero además encinares, bosques de hayas, enebros, una vegetación exuberante en la puerta de casa, un paraíso por descubrir y una naturaleza a los pies de todo aquel